Y bueno, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Con lo de las tablas dinámicas. Ya miran mi pantalla. Entonces vamos a crear una relación para estas tablas. ¿Recuerdan lo que estábamos haciendo ayer? Estábamos tratando de buscar una relación entre la tabla de población y la tabla de Producto Interno Bruto para poder utilizarlas en esta misma tabla dinámica. Otra opción sería que yo tuviera, nada me impide venir aquí a la fuente de datos, a GDP, y en diseño de tabla resumir como tabla dinámica también. Pero la gracia es que también yo puedo hacer estas relaciones. Entonces ayer abrí el Power Query, ¿verdad? ¿Recuerdan? Simplemente me voy aquí a consulta y puedo editar mis consultas. Bueno, aquí le di propiedades. Entonces voy a editar estas consultas. Otra forma de referirme a las tablas, ¿verdad? Y al final había combinado población con GDP. Sin embargo, no pude establecer una relación porque las columnas siguen siendo diferentes. Recuerden que en GDP tenemos algunas regiones ahí de interés y yo quiero dejarlo solo tal vez con países. En general, que quede la misma columna de código de país. Entonces tendría que volver a hacerlo. Solamente, bueno, aquí se está tardando en cargar. Lógicamente, son como 16.000 filas. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Y se escucha claramente lo que estoy diciendo. Sí, Perfecto. Bueno, aquí está cargando. Población está cargando. Al final, miren, utilizo esta fórmula. Estas expresiones serían interesantes verlas, pero sería para un curso más avanzado tal vez, porque sería centrado más que todo en el Power Query. Y en este caso, entonces voy a combinar consultas otra vez. Bueno, anexar consultas es bastante parecido a combinar consultas. Concatena filas de dos tablas. Vamos a ver, GDP. Podría hacer esto también, pero la gracia es que yo relaciono entonces mis... Bueno, aquí me tiene una advertencia. No sé por qué. Pero ayer vimos cómo combinar consultas. Entonces voy a hacer lo mismo. Ayer combiné population con GDP. Ahora voy a hacer el inverso. GDP con population. Ah, bueno. Algo pasa con esta consulta de aquí. Creo que voy a quitar este paso de las columnas combinadas. Y bueno, lo que quería ejemplificar era acerca de las consultas aquí. Entonces aquí mejor voy a quitar este máximo de Producto Interno Bruto, ya que si no, se va a tardar esto, combinando la consulta. Y lo que voy a hacer es crear otra tabla dinámica. Inflation y GDP comparten los mismos códigos, hasta con las zonas de interés. Y si no me equivoco, tienen el mismo tamaño. Casi el mismo tamaño. Entonces, vamos a hacer otra tabla dinámica a partir de GDP. Sumir con tabla dinámica, esta de aquí en una nueva hoja de cálculo. Y vamos a añadir al modelo de datos estos datos. Y una vez más, tengo aquí otra tabla dinámica. Dámosle aquí PIB, inflación. Tabla dinámica o tabla pivote, algo así también
les dicen. Esta de aquí es población, tabla dinámica. Y vamos a agregar algunos campos. Vamos a agregar el país en filas, luego el año para tener una jerarquía donde pueda clasificar cada país por año. Voy a darle clic derecho y voy a contraer este campo para que se mire mejor. Y aquí entonces voy a ponerle el valor del Producto Interno Bruto. Aquí me aparece como suma. Voy a ponerlo, voy a configurar el campo y que me lo ponga como promedio. Y que no esté titulado promedio de PIB, sino que simplemente se titule PIB en dólares, que es una cantidad exageradísima. Y aparece como promedio. Entonces aquí todos los países y las áreas de interés están visualizadas como promedio. Sin embargo, si yo expando, por ejemplo, este país, Afganistán, podría ver los valores en cada uno de los años. Comprobemos en GDP, Afganistán, ¿dónde está? Vamos a tener que buscarlo. Aquí está, Afganistán. 1960 tiene este valor. Se comprueba, es lo mismo. Quitar este filtro, volvemos a la tabla dinámica. Y ahora yo quiero utilizar, digamos, un campo de otra tabla, como es el caso de la tabla de inflación, para añadirlo a este resumen de esta tabla dinámica. Para esto voy a darle a todas otras tablas, en este caso inflation. No debería presentarme problema ya que ambas tablas están relacionadas. Bueno, aquí vamos a ver, crear una relación. Tabla GDP con tabla inflation con la columna código país. Bueno, una vez más tengo este problema, me dice que contienen valores duplicados. Tal vez con país, no. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estas dos tablas? Tenemos inflación, tiene 11.015 filas. GDP tiene 11.508. Y yo quiero relacionarlas con código de país, entonces algo ahí está pasando. Tal vez los años. Si se fijan, este tiene datos desde 1969, por lo menos para Arab World. Otras las tiene ahí desde el 60. Hay un problema con los años, tal vez. Básicamente tendría que ser la misma información. Por eso es que me aparece, si ustedes se fijan aquí, suma de índice de inflación, pero el índice, o sea, esto es el mismo para todos, no es posible. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Estoy probando algo nada más, con recuento distintivo. No, aquí lo vamos a quitar, no va a ser este de aquí ni este. Vamos a ver los códigos de país, a ver si son los mismos. Dice que hay 11.000 códigos. Y aquí en la tabla original, en Producto Interno Bruto, código país 38.
Sí, 11.014 filas de datos. Y tenemos todos estos códigos. Bueno, parece que son los mismos. Sin embargo, entonces quedaría pendiente esa parte, porque la gracia también es que yo pueda combinar mis tablas. Pero al parecer estos datos no son de la misma fuente, a pesar de que son tres archivos con los mismos códigos de país, varían un poco. Entonces aquí me voy a conformar con poner el Producto Interno Bruto. Dejémoslo como promedio también. Y lo mismo podría insertar un gráfico dinámico, ya lo vimos. Creo que ya hemos visto bastante de tablas dinámicas estos 2 días. Sin embargo, en consulta vamos a ver si las anexo, las consultas, es decir, básicamente unirlas. ¿Qué pasa si uno GDP e inflation? Este sería el resultado, miren. Índice de inflación parece que está, bueno, hay un problema. Todo me lo está tirando como null, valor vacío. Una nueva tabla. Ver que están vacíos. Entonces voy a quitar filas en blanco. Quitar duplicados tal vez. También quitar duplicados. No, pero quedaría solo esto. Básicamente, para hacer una consulta, así combinarla, tendría que tener idénticos los valores de la fila. En este caso, miren, solo tienen en común estos dos, 68 y 69 para el mundo árabe. Entonces tendría que utilizar algo ahí. Creo que voy a eliminar esta entonces. Y como quiero ejemplificar eso de las relaciones para que ustedes no se queden con esa duda, creo que voy a hacerlo manualmente. Entonces voy a filtrar aquí y debería quitar, bueno, no es lo ideal, ¿verdad? Pero debería quitar los que no son países, les había dicho. Una lista un poco extensa, pero por ejemplo, Banco Este, Gaza no es un país. World son datos mundiales, no me interesan. Upper Middle Income. Vamos aquí. Tanzania, República Siria, no, esto está bien. África subsahariana, no, es una región. Esta South Asia, South Africa, el país Sudáfrica. Luego Small States también, vamos a quitarlo. Russian Federation. Estas Post Demographic, vamos a quitarlas también. También islas pequeñas del Pacífico, otros estados pequeños. Los miembros de la OSD. Todos estos que dicen Middle East, Middle Income también no van. Lower Middle Income, tampoco esto. Latinoamérica, tampoco. Lo que estoy haciendo es quitando todas estas regiones que pueden ser, bueno, me influencian ahí para poder hacer una relación completamente correcta y poder entonces combinar las consultas, es decir, mis tablas, los datos de mis tablas o los campos, las columnas, etcétera,
en mi tabla dinámica. Le vamos a aceptar. Y en años, pues todo empieza desde 1960. Tal vez es variable para algunos países, pero está en GDP. Ahora en inflación, lo mismo. Puede quitar todos esas regiones. No la voy a poner las regiones, entonces Arab World no va. Tal vez haciéndolo de esta manera, podríamos ya hacer la relación y amplificar esto último antes de pasar a otro tema. Como les digo, esto no es lo ideal, pero me voy a poner a investigar más a fondo porque se supone que con las consultas, la combinación de consultas o anexar consultas no debería tener ese problema que me tiró. Entonces vamos a quitar esto también. Generalmente estos datos los van a encontrar así, con estas regiones de interés. Estos datos, no recuerdo la fuente, han de ser del Banco Mundial. Entonces lo analicé también por regiones, países desarrollados, Unión Europea, etcétera, para ver estos datos como el índice de inflación. Entonces se pueden filtrar. Podría tal vez hacer filtros más avanzados, pero tendría que tener en texto la lista de las regiones y aplicarle el filtro ahí de esa manera. En este caso, vamos a aceptar. Lo mismo aquí, GDP. Ah, bueno, ¿por qué me sale euro area? Vamos a quitar euro área. No sé por qué no la quité y vamos a ponerla en orden ascendente. Esta también en orden ascendente. Voy a hacer un repaso. Me faltó quitarle estas. ¿Qué más hay aquí? Macedonia. Y creo que con esto ya estamos listos para hacer la consulta. Entonces, tendría solo países en sí, estados, no regiones económicas de interés. Y tendría solo estados. Estados más o menos reconocidos ahí. A ver si no me estoy dejando nada más. En este caso, parece que no. Vamos a aceptar. En este caso, para estas dos, si yo lo doy cargar y cerrar, debería aplicarse el filtro aquí en mi fuente de datos. Miren, se aplicó el filtro. Lo único que voy a hacer es ordenar de A a la Z también las dos. Y ojo, miren, yo cambié, básicamente edité mis datos en Power Query. Y hice, filtré y eliminé algunas filas, es decir, con el filtro las excluí de que me las importara aquí a la consulta. ¿Cómo habrá afectado eso mi tabla dinámica? Pues parece que, parece que no la afectó. Menos que quite país, vamos a quitar el campo. Miren, ustedes le dan clic aquí, quitar campo, aplicamos país de nuevo, contraemos todo, sigue apareciendo Arab World. Qué raro. Vamos a ver si ahora puedo, con ejemplo, inflation, el índice de inflación, ponerlo aquí. No, aparece lo mismo.
Si yo quiero crear una relación GDP, inflation, con la columna código país, no puedo. ¿Qué está pasando aquí? Tal vez si la elimino. No, debería actualizar algo aquí. Lo voy a eliminar. Cuando ustedes eliminan una hoja, se elimina permanentemente, entonces no hay reversa, no hay un control Z. En este caso, vamos a ver, una vez más. 9.236 filas, 8.864. Puede ser que los años no estén, entonces, de esta manera. Vamos a ver, insertar, darle formato, resumir, como tabla dinámica, una vez más, nueva hoja de cálculo. Vamos a ver si eso lo remedia. País, luego año, contraemos todo y vamos a poner el índice de inflación. Ahí parece como suma, le voy a poner un valor máximo. Vamos a añadir aquí. Bueno, aquí solo me aparece esta tabla para agregar. Si pongo más tablas, y aquí está el máximo índice de inflación y en GDP vamos a añadir el Producto Interno Bruto. No, tampoco. Si le pongo detección automática, bueno, no sé si me siguen hasta acá. Lo que pasa es que no puedo relacionar estas tablas todavía a través de alguna columna. En este caso, la columna que la relaciona estas dos no es el año, porque es diferente, no es el PIB, ni es la inflación. Podría ser el nombre del país, pero un formato más generalizado es esta tabla, esta columna de código país. Entonces, al parecer hay un problema. Entonces, si lo logro resolver, les voy a mandar algún recurso ahí por el grupo de Telegram para que no nos quedemos con esa duda, cómo relacionar tablas aquí en Excel, tablas, o sea, mis consultas para poder utilizarlas en mis tablas dinámicas en conjunto. La gracia aquí es que yo no tenga tablas dinámicas abiertas, sino que yo tenga una, nada más, y en esa tabla yo puedo utilizar columnas de todas las tablas que yo tengo cargado a a este libro de Excel. Entonces, esto sería a grandes rasgos tablas dinámicas, gráficos dinámicos también los vimos, recuerden. Y vamos a ver algunas otras funcionalidades que son muy útiles. Ya vimos fórmulas, ya vimos gráficos, ¿verdad? Incluso eso, ahí se los incluye en la tarea. Ahora vimos tablas dinámicas. Y vamos a ver ahora lo que son funciones relacionadas a la previsión de datos o pronósticos. Les voy a mandar este archivo. Este archivo tiene 4 hojas. A la carpeta de graph se los voy a mandar. Entonces, sería en la carpeta de ejercicios de clase. Ya cuando lo tengan, entonces lo pueden descargar, lo pueden abrir. Y vamos a ver entonces en la pestaña datos también esto función de análisis de hipótesis y la función de previsión también. Y vamos a ver también el famoso solver que les puede servir para resolver ecuaciones no lineales. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos otra vez la función pago.
pero yo no sé cuál es la tasa de interés. Aquí la está tomando como cero, porque estoy refiriéndome a esta celda de aquí, pero estaba así, entonces es cero. Pero imaginémonos, bueno, aquí le voy a poner una tasa de interés, pongámosle 7%. Pero aquí voy a quitar esto, o una cuota nada más. Me explico. En este primer ejemplo, en este cuadro de aquí, yo quiero que el pago objetivo sean, qué sé yo, pongámosle 600 lempiras. Y en este quiero ver en cuántas cuotas me tocaría pagar, o quiero pagar en un plazo de 72 meses, pongámosle. ¿Cuánto sería el pago que yo tengo que, no, es que con cuotas, no. Miramos este primero. Yo tengo este importe de un préstamo, 100,000 lempiras en 180 meses para pagar. Quiero pagar como objetivo mensual 600 lempiras. Entonces, ¿cuánto sería la tasa de interés que ocupo para generar eso? Entonces, para hacer eso, me voy a valer de esta herramienta de análisis de hipótesis, la función buscar objetivo. Cuando ustedes le dan ahí en datos, análisis de hipótesis y buscar objetivo, se les va a abrir este pequeño recuadro donde definimos una celda con algún valor y qué celda vamos a variar para conseguir ese valor. En este caso, yo voy a definir la celda, esta de aquí. Y ojo, la celda que ustedes definan tiene que tener una fórmula ahí metida dentro. En este caso la tengo, estoy utilizando la función pago y yo quiero definirla con el valor de 600, pongámosle, 600 lempiras. Ahí no puedo elegir la celda. Y para hacerlo, voy a ir cambiando esta celda de aquí, que está vacía, que es la celda con la tasa de interés. Si yo le doy a aceptar, empieza a hacer una iteración de la búsqueda de objetivo, a ver qué valor converge a el valor deseado. Sin embargo, aquí me equivoqué. No puede ser 600 y no puede ser 600. O sea, miren el valor exageradísimo que me da la tasa de interés. Uy, qué tan grande es este valor. Creo que sea tan grande. Hay un problema ahí. Bueno, miren, me da este valor, menos 2,70 por 10 a la 299. Exageradísimo. Entonces, aquí hay un problema. ¿Por qué me dio, o sea, no tiene sentido esa tasa de interés? Básicamente porque recordemos algo de la función pago. La función pago lo que me da es un valor negativo. Miren, incluso aquí lo ejemplifica. Me da un valor negativo porque un pago se mira como un egreso, es decir, algo que está saliendo. Por tanto, yo tendría más bien, en vez de definir la celda como 600 lempiras, como estaba queriendo, la debería definir como menos 600 lempiras. Esa es una opción. Una segunda opción es que yo multiplique por -1 esta función pago, y ahí sí, utilizo buscar objetivo, una vez más. Entonces, intentémoslo así, por la segunda opción. Buscar objetivo, la celda B4, cambiando el valor, 600, pongámosle, y cambiando la tasa de interés. Vamos a aceptar. Y aquí tengo que darle formato de porcentaje. Añadámosle decimales. Si yo quiero pagar 600 para esta cantidad y en estas cuotas, la tasa de interés sería el 1,03%. 180 para 100,000 lempiras, la verdad parece demasiado. Pongámosle 30 meses, qué sé yo. No, 36 meses, 3 años. Entonces, una vez más, buscar objetivo. Buscar objetivo. Yo quiero definir esto con el valor de, qué sé yo,
1200. Cambiando esta celda, le damos a aceptar. Bueno, aquí no me tiró el valor que esperaba. Intentémoslo de nuevo. Esta celda con el valor de 2000, pongámoslo. Cambiando la tasa de interés. Bueno, me la da en negativo por alguna razón. Tal vez que estoy exagerando. Pongámosle 5, 7, qué sé yo. Puede ser por el número de meses. O sea, también tengo que tener condiciones. En este caso, la celda la quiero definir con un valor de 3000, pongámosle. Recordemos que estamos pagando 100,000 en 36 meses. Con esta tasa de interés, vamos a ver qué pasa. Una tasa del 5,06%. Sí, está bien. Cada objetivo, pongámosle que era 3000. O sea, tal vez con 600 para este plazo y esta cantidad no funcionó porque vieron que me daba negativo la tasa de interés. Básicamente porque tal vez una cantidad muy baja para esta cantidad a 3 años. Entonces hay que tener cierto criterio para utilizarlo. Utilicémoslo aquí también. Vamos a ponerlo aquí también negativo. Pongámosle tal vez lo que quiero pagar o lo que espero pagar. O utilicemos de nuevo análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y quiero definir esta celda con el valor. Pongámosle 270,000, cambiando el número de cuotas. Bueno, obviamente esto no tiene sentido tampoco. No hay fracciones de mesa donde pueda pagar, entonces creo que aquí sería lo mismo. Pongámosle 72 y no sé la tasa de interés. Yo quiero un pago objetivo. ¿De qué? De unos, tal vez puedo pagar 4,500, pongámosle. Entonces, buscar objetivo, esta celda, con el valor de 4,500 lempiras y cambiando la celda, ¿cuánto tasa de interés? Tendría que pagarlo con una tasa del 8,95%. ¿Van entendiendo hasta ahora para qué se utiliza esta función? ¿O tienen alguna consulta? Sí se entiende. Perfecto. Entonces, eso sería la función buscar objetivo. Básicamente, si yo tengo una estimación ahí aproximada, incluso aquí les pongo esto de aquí. Esto ya con una aplicación más informática. Tengo esta ecuación con dos variables, 4 por x entre y más x cuadrado igual a 24. La matemática me dice que para resolver esto yo ocuparía tanto, ¿cuántas variables tengo aquí? Dos variables, entonces debería tener dos ecuaciones también. En este caso solo tengo una y encima es no lineal. Entonces, ¿cómo puedo resolver eso? Pues suponiendo el valor de alguna de las dos, de x o y, o suponiendo el valor de las dos, que se iguale a esto, 24. Básicamente ir tanteando. En este caso yo voy a poner aquí 1 y 1, y el resultado, a poner aquí, sería 4 por x es 1,
entre y más x al cuadrado. Y eso me tiene que dar 24. A 5, obviamente, no es el resultado esperado. Entonces yo voy a análisis de hipótesis, buscar objetivo. En este caso quiero definir la celda B10. Una vez más, les recuerdo. La celda que ustedes quieran definir con algún valor tiene que tener por fuerza una fórmula introducida. Y yo lo quiero para el valor de 24, cambiando la celda. Miren, puedo seleccionar varias. En este caso voy a seleccionar B8 y B9. Vamos a aceptar. Ah, no, tiene que ser una sola celda. Bueno, entonces dejémoslo en B8. Vamos a dejar fijo el valor de Y en 1 y el valor de X lo vamos a ir variando. Y debería tener entonces Y igual a 1 y X igual a aproximadamente 3.29 para obtener 24. Como esto es una aproximación, ¿verdad? Se le dice una iteración también. Voy suponiendo valores y si ustedes podrán haberlo visto en la calculadora ahorita, cuando está haciendo el cálculo. Es una estimación, entonces este 24 no es exactamente 24 el entero, pero es bastante cercano, o sea, que es 24.00 redondeado esos 24 de toda la vida. Entonces no se asusten si tienen un valor ligeramente diferente. Otra opción, ¿cómo podría haberlo hecho esto? En vez de igualarlo a 24, lo igualaba a 0. ¿Qué pasa si a esta ecuación de aquí es esto? Pero si le paso el 24 que está al otro lado, el resultado sería 0. Entonces también lo voy a cambiar aquí en la fórmula, le voy a restar 24. En este caso ya está resuelto, 1.957 por 10 a la menos 6. Este valor es muy pequeño. O sea, es un 0 punto acompañado de 6 ceros. Y ahí empieza, 1957. Básicamente 0. Entonces, una vez más, lo voy a inicializar en 1. Y este valor ya no me tiene que dar 24, sino que me tiene que dar 0. Generalmente buena práctica en Excel, todas las ecuaciones así que tengamos, igualarlas a 0, porque es más fácil el criterio de aproximación o iteración. Entonces voy a definir esta celda B10, un valor de 0. Cambiando, esta vez vamos a cambiar Y. Lo voy a aceptar. Y tendría esto de aquí. Es un valor bastante cercano a 0. Y me dice que Y debería ser igual a 0.1739. Entonces ya tenemos otra herramienta donde podemos venir y plantear nuestras ecuaciones para después resolverlas con la función buscar objetivo. Ahora, esto es para una ecuación aislada, si se fijaron. Lo que pasa es si yo tengo más ecuaciones. Bueno, incluso aquí puedo poner otro ejemplo. Podría poner un polinomio toda la vida. Por ejemplo, 3 por y a la 5 menos y a la 4 más 5 por y a la 3 menos 2 por y cuadrado más y menos 1. Tal vez quiero sacar las raíces de ese polinomio o algo así. Entonces, y si es 1, entonces vamos a hacer el resultado aquí. Sería 3 por esta celda a la 5 menos esta celda a la 4 más 5 por esta celda siempre al cubo, 2 por esta celda al cuadrado, más esta celda menos 1. El resultado es 5. Yo quiero que el resultado sea 0. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo venir, buscar objetivo,
esta celda con el valor de 0, cambiando el valor de Y. Y sería este valor, 587. Ahora, este valor sí es cercano a 0, pero es un poquito, tiene menor tolerancia. Tiene del orden 10 a la menos 4. Si ustedes están preocupados por eso y cómo ajustar, digamos, qué tan fina quiero mi iteración con buscar objetivo, ustedes pueden venir aquí a archivo, vamos a las opciones y en fórmulas ustedes se fijan en esta opción de aquí. No sé por qué la tengo desactivada yo, pero ustedes pueden activar aquí, habilitar cálculo iterativo y podemos cambiar el número de iteraciones máximas. Por default está por 100. Y aquí en la función buscar objetivo realmente hace 100 iteraciones hasta converger a la solución. Podría cambiárselo, podría ponerle 1000. Y el cambio máximo quiere decir, este es la diferencia entre valores iterados. Cuánto menos quiero que sea la tolerancia. Podría aumentarla, es decir, dándole un valor más pequeño y cercano a 0. Y le damos a aceptar. Una vez más lo voy a inicializar. Vamos a ver si obtenemos una mejor aproximación. Ahora quiero esta. Sígueme en mi pantalla. Muy bien. Entonces, al final tenemos este valor. Miren, valor actual, valor objetivo es 0 y valor actual 5.49 por 10 a la menos 10. Es prácticamente 0. Entonces, miren, obtenemos una mejor aproximación a nuestra función. Pero, ¿qué pasa si yo tengo más de una ecuación? Aquí vamos a estar haciendo ahorita este pequeño ejemplo, tal vez lo terminamos. Y básicamente con esto vamos a tener hasta como 4 ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo más de una ecuación independiente aquí? Ya sabemos que en buscar objetivo no puedo variar varias celdas, solo puedo variar una. Entonces, para eso utilizamos la función solver, que ustedes la van a hallar en la pestaña datos y en la sección de análisis, solver. Pero para eso ustedes tienen que activarla. Entonces, para activarla tienen que irse siempre a archivo. Tenemos que ir a opciones. Y tenemos que activarla en la pestaña de fórmulas, me parece que es. No, no es en fórmulas, es en complementos. Complementos. Entonces, en complementos, buscamos aquí abajo en administrar. Complementos de Excel. Y buscamos en esta tabla. Obviamente va a variar, yo tengo algunos adicionados, pero debería, porque va incluido en el Excel, en el paquete de Excel, para hacerles esta, Solver. En este caso, ustedes lo buscan en complementos de Excel, le dan ir y entonces ahí seleccionan Solver, le dan el check y le dan aceptar. Con esto ya tendrían activado el Solver y les debería aparecer aquí en la pestaña de datos. Con eso en mente vamos a hacer este pequeño ejercicio. Te lo explico. Básicamente aquí tenemos ciertos alimentos con el que se van a alimentar 50 cerdos y se quiere calcular el costo mínimo diario de la alimentación de estos cerdos, con un presupuesto máximo de 1.600 lempiras por cada cerdo. Entonces me dice que yo tengo maíz, alfalfa, pienso y
el kilogramo de cada uno de estos alimentos tiene los siguientes requerimientos nutricionales. Por ejemplo, el maíz tiene 90 gramos de carbohidratos, tiene 30 gramos de proteína, 10 de vitaminas y cuesta 35 lempiras. La alfalfa cuesta 30, el pienso 25. Y cada cerdo de los 50 tiene que consumir por lo menos 200 gramos de carbohidratos. Ojo, 200 gramos de carbohidratos, estos de aquí, no los kilogramos de alimento. Yo voy a combinar maíz, alfalfa y pienso para que los cerdos puedan tener estos requerimientos, miren, que puedan consumir 200 unidades de carbohidratos, 200 unidades de proteína, 150 de vitaminas. ¿Se entiende esa parte? Más o menos, sí, ¿no? Obviamente hay que practicar, ¿verdad? Para tener una noción bastante completa de lo que estamos haciendo. Y en este caso, entonces, lo tengo en esta tabla de aquí. Tengo, y lo voy a inicializar. Tengo el costo por cada cerdo y cuánto estarían consumiendo de carbohidratos y proteínas. Me dice que tengo que consumir 170. Bueno, aquí tengo que cuadrar unas fórmulas. Entonces voy a dar nombre a mis variables. X1 va a ser la cantidad de alfalfa, maíz en kilogramos, X2 la cantidad de alfalfa y X3 la cantidad en kilogramos de pienso. Y van a ir multiplicadas por esos costos. Entonces, X1 aquí, X2 y X3 representan los kilogramos de cada alimento. Y el costo, ¿cómo se calcularía? Pues se calcularía los kilogramos de maíz por el precio, que es 35, más kilogramos de alfalfa por el precio, que es 30, más kilogramos de pienso por el costo, que es 25. Entonces ahí tenemos cuadrada esta fórmula. Aquí vamos a sacar el costo total, que sería el costo para cada cerdo multiplicado por 50. ¿Cuánto en total tengo que comprar? Pues tengo que multiplicarlo por 50, ¿verdad? Porque esto es para cada cerdo apenas. Y en esto de aquí son estas fórmulas. Voy a multiplicar para saber cuánto están consumiendo estos cerdos. En este caso, para carbohidratos, multiplico cuántos carbohidratos hay en el maíz por cuántos kilogramos están consumiendo. Entonces, aquí, si consumen 1 kilogramo, estarían consumiendo 90 carbohidratos. Si consumen dos, el doble, 180. Y así. Entonces, ¿cuánta cantidad? Ya que está definida con estas variables X1, X2, X3, por el valor nutricional. Entonces, aquí tengo lo mismo. ¿Cuánto carbohidrato en la alfalfa? ¿Cuánto carbohidrato en el pienso? Hago lo mismo para proteínas y para vitaminas. Y el ahorro por cada cerdo sería del presupuesto máximo, ¿cuánto me estoy ahorrando? Menos el costo. Es decir, activo menos pasivo o ingreso menos egreso. Y entonces ya tendría aquí planteadas mis ecuaciones. Con esto creo que no hay pérdida. Ya sabemos cómo plantear fórmulas en Excel. Solamente aquí es utilizar un poquito la lógica, definir el problema. Este tipo de problemas así son bastante comunes utilizar Excel, que sería una especie de problema de optimización, ya sea de maximización o de minimización. En este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Minimizar. Minimizamos el costo porque tenemos un presupuesto máximo de 1,600. No me puedo pasar de esto.
Para eso, entonces, vamos a hacer uso del solver. Primero, antes de utilizar el solver, tenemos que tener bien definidas nuestras ecuaciones, que serían estas tres. El costo serían 4 y las variables, e inicializarlas con algún valor. En este caso, 1, 1 y 1. Y aquí pongo este pequeño cuadro de texto que lo explica. Mi condición es que el presupuesto no puede pasarse 1600, carbohidratos no puede pasarse 200, proteínas 180 y vitaminas 150. Entonces el costo de alimentos está definido por esta ecuación, ya se las había explicado. Hay dos maneras de ponerla. Esto tiene que ser menor o igual a 1600 o esto menos 1600 tiene que ser menor o igual a 0. Y lo mismo con estas tres ecuaciones que son los requerimientos mínimos. Vuelvo a repetir, es un problema de minimización. Y para eso entonces podemos utilizar el solver. Abrimos el solver ya cuando lo tenemos activado. En este caso ya tengo mis condiciones, las voy a eliminar. Bueno, no sé si alguien ya había utilizado el solver, si no, pues ya saben dónde está y ya se les está presentando. Básicamente tenemos que establecer una celda objetivo. En este caso, esta de aquí, costo. Y la puedo establecer para un valor máximo, para un valor mínimo o para un valor de, pongámosle 1600 sería exactamente eso. Pongámosle un valor mínimo. Ahora tengo que cambiar algunas celdas. En este caso voy a cambiar las celdas donde están mis variables x1, x2 y x3. Para seleccionar las tres al mismo tiempo, porque yo no puedo venir a arrastrarlas, sino que están salteadas, miren. Yo lo que hago es que selecciono una, luego presiono la tecla control en mi teclado, selecciono otra, siempre mantengo presionado control y doy clic en la última. Eso tendría mis tres celdas variables y ahora hay restricciones. Entonces yo tengo que agregar restricciones. En este caso yo voy a hacer referencia de celda, en este caso voy a referenciar mis tres ecuaciones de cuánto es el requerimiento mínimo de nutrientes. O sea, tienen que ir fórmulas en estas restricciones. Y esta celda, aquí lo estoy poniendo en el cuadro de texto, tiene que ser menor o igual. Miren, podemos hacer menor igual, igual, mayor igual. O que tenga algún tipo de dato como entero, binario, etcétera. En este caso tiene que ser menor o igual a 200. Entonces voy a referenciar esta celda de aquí. Le damos a aceptar y aparece aquí la restricción ya, miren. Pero hace falta otras dos restricciones. ¿Por qué? También la proteína y la vitamina tienen un valor máximo. Entonces le vamos a agregar otra y vamos a seleccionar ahora esta ecuación para 180 y podemos darle a agregar aquí mismo y agregamos la última, menor o igual a 150. Le damos a aceptar, ya tendría mis tres condiciones. Ya estoy listo para resolver. Yo, ¿qué puedo hacer con estas restricciones? Yo puedo darle aquí agregar, cambiarlas, alguna que seleccione o eliminarla, miren. También tengo el botón restablecer todo para poder utilizar de nuevo esto, las restricciones, y podemos darle cargar, guardar, si queremos guardar este escenario. Generalmente, si estamos trabajando con el mismo libro de Excel o con varios escenarios a la vez, es mejor tener ya las restricciones o las condiciones guardadas para simplemente aplicarlas, usarlas. Tengo la opción de convertir variables sin restricciones en no negativas. Esta opción es bueno activarla cuando yo sé que el resultado no puede ser negativo. En este caso yo la activaría porque ¿qué sentido tiene kilogramos negativos de estos alimentos? Ninguno, ¿verdad? No tiene significado físico. Y tenemos el método de resolución. Y aquí abajo les dice para qué tipo de ecuaciones se utiliza cada tipo de resolución. Pueden leerlo ahí ustedes tranquilamente. Básicamente yo voy a utilizar simplex porque mis ecuaciones son lineales aquí. Habría que establecer eso. Todas son lineales. Si fueran no lineales, podría utilizar non-linear, GRG o el evolutionary. Pero el problema evolutionary dice que se utiliza para problemas no suavizados, un poco más complejos. Entonces ya cuando tenga todo esto, incluso puedo darle opciones, miren aquí.
la precisión de las restricciones, es decir, mi tolerancia y otras opciones. Le damos a aceptar y le damos a resolver entonces y pongan atención cómo cambian los valores de x1, x2, x3. Le damos a resolver. Bueno, aquí me dio una opción 0. Esa sería una solución trivial. Básicamente lo voy a poner para un valor de 1600 en vez de mínimo. ¿Por qué me dio 0 todo? Porque, le estoy dando un valor mínimo. El mínimo de eso podría ser 0. Pero no, tiene que ser para un valor de 1600. Le damos a resolver. Y siempre aparece el resultado de solver. No encontró ninguna solución viable. Voy a aceptar. Tal vez para un valor máximo. Dice que encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le damos a aceptar. Pero el problema es que los cerdos no están consumiendo pienso. Aunque podríamos utilizar esto también. Total, no tiene que pasarse de 150. O podremos dejarle un valor de 1600. Vamos a ver si lo voy a resolver. O creo que ahí me faltó una condición. Voy a dejarle un valor máximo, un valor mínimo. Le voy a dar otra restricción. El costo tiene que ser menor o igual a 1600. Yo también puedo introducir números aquí. Le doy a aceptar. Le damos resolver. Bueno, una vez más. Me volvió a tirar la solución trivial. Entonces démoslo para un máximo. Habría que refinar esto aquí, pero va a ser el día de mañana porque ya estamos finalizando. ¿Alguien tiene alguna pregunta en esto del solver? ¿Ya lo habían utilizado? ¿Es nuevo para ustedes? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, maestro. Sí, les estaba preguntando eso. Si ya habían utilizado solver, es nuevo, y si se entiende claramente lo No, que... yo es primera vez que estoy viendo estos temas. Me es Sí. un poco así medio difícil asimilarlos, pero ya en las grabaciones yo creo que vamos a Sí, comprenderlo mejor. pueden auxiliarse siempre las grabaciones o también, como dicen, la práctica es el maestro. Entonces, todo esto de Excel básicamente es cuestión de práctica, práctica y más práctica para después aplicarlo. Entonces, pendientes de la grabación en la noche, estamos pendientes con la tarea también, no se olviden enviarla hasta la fecha límite. Y nos vemos el día de mañana. Pasen